Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la invitación y pues me da mucho gusto de poder estar el día de hoy aquí con ustedes y hablar de este tema tan importante que es de cambios osteomusculares en el envejecimiento y cómo esto va a impactar funcionalmente a todos los pacientes. Y pues bueno, voy a dar inicio a la charla. El día de hoy el orden que vamos a llevar va a ser mecanismos sobre el envejecimiento, que van a ser los hallmarks of aging. Posterior a eso vamos a tocar el envejecimiento del sistema muscular, tejido cartilaginoso, tejido fibroso y las conclusiones. Y pues bueno, para poder empezar a hablar del envejecimiento osteomuscular, tenemos que hablar de envejecimiento. Sabemos que va a haber diversos cambios que van a ser inevitables en estos pacientes, en el que se van a afectar tejidos y órganos del cuerpo. Eso como tal nos va a dar cambios fisiológicos y patológicos. El conjunto de todos estos cambios, más comorbilidades que pueda tener el paciente, van a llevar a que afecte la calidad de vida del paciente. Justamente todas las enfermedades del sistema osteomuscular van en aumento, justo por lo que se mencionaba en charlas previas, por la pirámide poblacional que actualmente se encuentra invertida. ¿Y esto qué va a llevar a los pacientes? A la reducción de movilidad y sufrimiento prolongado. Esto los va a llevar justamente a una disminución de la funcionalidad. En geriatría la funcionalidad es algo que evaluamos siempre porque esto es lo que nos dice qué tanta autonomía tiene un paciente para realizar sus actividades. Y una vez que se toca este punto de funcionalidad es cuando empieza a afectar la calidad de vida. Y pues bueno, justo por todos estos cambios que mencionamos, van a estar estos adultos mayores, van a predisponer más enfermedades como sarcopenia, osteoporosis y osteoartrosis. Cabe mencionar que el hecho del envejecimiento no quiere decir que sea algo obligatorio que tengan estas patologías. Y todas estas patologías van a darse por cambios en huesos, cartílagos, discos intervertebrales que veremos más adelante. Y pues bueno, justo hay que hablar sobre los mecanismos del envejecimiento. No los quiero revolver tanto, sé que es mucha información la que vemos aquí, pero bueno, me gustaría mencionarles unos de los cuales a mí yo considero más importantes. Vamos a tener la senescencia celular. La senescencia celular técnicamente va a ser cuando la célula ya no se puede dividir más. La célula va a estar envejecida, digamos, es cuando las células se jubilan y dicen ya no me voy a dividir más, ya estoy cansada, que eso hagan las células jóvenes. Entonces, estos cambios obviamente van a hacer que haya un ambiente de inflamación en el cuerpo y van a contribuir a que haya desgaste de distintos tejidos en el cuerpo. El desgaste de telómeros es otro mecanismo de envejecimiento que considero muy importante, en el que podemos ver de este lado, los telómeros son estos extremos que vemos en el cromosoma, justamente su función es proteger el ADN. Con cada división celular que tenemos, estos telómeros se van acortando. Cuando hay alguna inflamación crónica por ciertas enfermedades o estilos de vida que pues, no sean saludables, estas divisiones celulares van aumentando hasta que se va acortando y acortando, como en esta última imagen vemos, y ya no es posible que haya una mayor división celular y eso también va a traer como consecuencia pues, que haya una inflamación crónica. La disfunción mitocondrial, que creo que es uno de los mecanismos del envejecimiento más importantes, sobre todo en el tema de ejercicio, se va a dar principalmente por mutaciones en el ADN mitocondrial. Aquí lo que va a haber es una disregulación de la fosforilación oxidativa. Y bueno, para no revolvernos, simplemente si la fosforilación oxidativa está disregulada, no va a haber una generación adecuada de ATP, o sea, de energía. Digamos que vamos a tener la batería baja y no vamos a poder realizar ciertas actividades. Y los cambios epigenéticos es la última que voy a mencionar de los mecanismos del envejecimiento, en el que aquí los cambios epigenéticos lo que hacen es encender y apagar genes, es decir, qué gen se va a utilizar, qué gen no se va a utilizar. En el envejecimiento vamos a ver que todo esto va a estar alterado, que genes que deben estar encendidos van a estar apagados y viceversa. Eso va a hacer que los pacientes adultos mayores estén más predispuestos a enfermedades degenerativas, a cáncer y otro tipo de enfermedades. Y pues bueno, igual no los quiero revolver tanto con esta imagen, simplemente aquí vemos todos estos mecanismos de manera esquematizada, en el que vemos que justamente el acortamiento de telómeros, el daño en el ADN, va a secretar radicales libres de oxígeno
y va a promover factores proinflamatorios que nos van a llevar hacia estas vías de mTOR y FOXO. El mTOR y FOXO lo van a escuchar mucho, sobre todo en sarcopenia. Y justo la vía mTOR lo que se encarga es de construir, es como si se encargaran de construir una ciudad, y el FOXO de lo que se encarga es de limpiar la ciudad. Cuando entran todos estos mecanismos de inflamación, el mTOR va a estar aumentado, entonces va a construir tanto que se va a cansar. Y el FOXO lo que va a hacer es que va a disminuir, entonces ya no vamos a tener algo que limpie todo el desecho del cuerpo. Entonces todo esto nos va a llevar obviamente a que se secrete más factores proinflamatorios y nos lleve hacia la apoptosis, que va a ser la muerte celular programada. Igual aquí vemos cómo se van a liberar otras sustancias que van a hacer que haya un detenimiento en la división celular, que es la senescencia celular. Y pues bueno, vamos a ver que va a haber varias condiciones musculoesqueléticas asociadas con la edad. Vamos a tener, bueno, la imagen casi no se alcanza a ver de este lado, pero vamos a tener afección en tendones, ya lo venía mencionando la doctora Leslie, sobre tendinopatía del manguito rotador, bíceps, tendón de Aquiles, también vamos a tener alteración en vértebras, fracturas por compresión vertebral, hernias discales, enfermedades como sarcopenia, osteoporosis, entre otras, que vamos a ver más adelante con todos los cambios, cómo es que vamos a explicar cada una de estas. Y pues bueno, ya veníamos mencionando esto, ¿no? El adulto mayor va a estar en mayor riesgo de padecer todas estas enfermedades, pero no quiere decir que vaya a ser algo exclusivo. Y justamente todo esto va a tener un impacto en la calidad de vida y esto va a afectar que ellos no se puedan desenvolver en sus actividades de la vida diaria. Y bueno, ahora sí ya entrando un poco más en lo que nos compete, vamos a empezar a hablar del envejecimiento óseo. La pérdida ósea va a ser el deterioro de la composición, de la estructura y de las funciones del hueso. Durante la formación del hueso va a haber dos procesos simultáneos, que es la posición perióstica, que va a ser la formación de hueso que se va a dar por medio de los osteoblastos, la resorción endoóstica, que va a ser como el consumo del hueso, que se va a dar por los osteoclastos, ¿ok? Para que el hueso esté bien, debe haber un equilibrio entre ambas, que vamos a ver más adelante, que van a estar afectadas conforme la edad. Y bueno, también me parece importante mencionar que el pico de masa ósea se da en la tercera década de vida y posteriormente empieza a disminuir 0.5% por año. Esto sin sumar todas las patologías o medicamentos o cosas que puedan afectar una mayor pérdida de masa ósea. También cabe mencionar que hay diferencias entre distintos sexos. Los hombres van a tener mucho menos pérdida que las mujeres, esto debido a que ellos tienen una mayor ganancia de masa ósea en la pubertad, que no tienen esta pérdida abrupta de estrógenos como las mujeres después de la menopausia y tienen una mejor aposición ósea. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen una mejor formación de hueso. Y justamente en esta imagen es lo que podemos ver. Aquí los hombres tienen, sí, una mayor de hueso reabsorbido, o sea, una mayor cantidad de hueso que se consume, pero a la vez también tienen una mayor formación de hueso. ¿Esto qué quiere decir? Que en sí la cantidad absoluta de hueso va a ser mayor en hombres. Y eso va a llevar a que la pérdida ósea neta en mujeres pues sea mayor, como vemos aquí. Y bueno, justo esta pérdida de masa ósea, vamos a ver que se va a dar por la resorción en la superficie endocortical, intracortical y trabecular. Entonces, vamos a hablar de trabéculas y corteza. Cuando hablo de trabéculas me refiero a estas partes del extremo del hueso, que podemos llamar también hueso esponjoso, y cuando hablo de la corteza me refiero a todo esto que es el hueso compacto. Las trabéculas se van a adelgazar y desaparecer, pero vamos a ver que entre sexos también va a haber diferencias. En la mujer estas trabéculas van a tender más a perforarse, mientras que en los hombres van a tender más a adelgazarse. Y la corteza en ambos sexos se va a volver más delgada y más porosa. Y pues bueno, vamos a hablar también un poco de hombres y luego de mujeres, en el que justamente como mencionábamos que los hombres tienen menos pérdida,
porque ellos pues tienen andrógenos. Los andrógenos tienen receptores en los osteoblastos, que acuérdense que son los que hacen el hueso, y esto lleva a que haya mayor expansión cortical, mayor pico de masa trabecular, es decir, mayor masa ósea. Igual ya vimos que ellos no van a experimentar este cambio abrupto hormonal de los estrógenos que tenemos las mujeres y van a tener más adelgazamiento trabecular que una perforación. Ellos justamente por la falta de testosterona y estrógenos en la mayor edad llegan a tener una pérdida de masa ósea del 30 y 70% respectivamente. Pero viéndolo en mujeres, vean la gran diferencia. Haber una pérdida de estrógenos de casi el 90%, pues vamos a tener un aumento en la actividad de los osteoclastos que se van a encargar de consumir el hueso. Los osteoclastos y la médula ósea van a aumentar la producción justamente de estos factores proinflamatorios que nos van a llevar a que esto se acelere. Entonces, en una mujer adulta mayor, la resorción ósea va a ser aproximadamente del 90% y la formación ósea aproximadamente el 45%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a destruir más hueso del que vamos a formar. Y pues bueno, también vamos a tener otros mecanismos, además de todo lo que ya mencionamos. Ya dijimos que vamos a tener una disminución en la actividad de los osteoblastos, que va a haber aumento de factores proinflamatorios y también va a haber un aumento de la adipogénesis, es decir, va a haber mayor tejido graso y disminución en la reparación del ADN, que también ya vimos esto en mecanismos de envejecimiento, y la disminución de absorción de calcio que se puede dar por diversas patologías y que llega a ser común en adultos mayores. También deficiencia de vitamina D o alteraciones en la hormona paratiroidea pueden llegar a causar mayor pérdida de masa ósea. Y pues bueno, siguiendo aquí un poco con lo hormonal, vemos justamente como una reducción de la reserva secretora del eje hipotalámico hipoficiario testicular va a disminuir la testosterona y la cantidad de estrógenos. También se ha propuesto la teoría de que hay una globulina que se une a estas hormonas y hace que haya menores niveles de estas en sangre. Esto en sí va a hacer que haya una menor estimulación androgénica en la proliferación de osteoblastos, o sea, menos formación ósea. Y también una reducción en la reserva secretoria hipoficiaria, en la que vamos a ver que justamente la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a insulina, que van a ser muy importantes en procesos anabólicos, van a estar disminuidos. Justamente todo esto va a hacer que la pérdida de masa ósea se acelere. Y bueno, aquí este fue un estudio en el que se estudiaron varios pacientes en 2 hospitales distintos. Lo que querían ver era ver cuánto disminuía la densidad mineral ósea conforme la edad. Y pues lo que vieron fue que el declive, pues sí, fue lineal en ambos, como vemos aquí. La diferencia que sí vieron aquí es que a partir más o menos de los 55 años, estas líneas sí tienden a separarse un poco de hombres sobre mujeres. Entonces vemos que las mujeres pues realmente pierden más que los hombres, que es aproximadamente en la edad de la menopausia. Y pues bueno, igual aquí de manera resumida vemos es algo muy molecular, pero simplemente aquí lo que vemos es lo que acabamos de decir, que todo este envejecimiento en el osteocito, en los glóbulos blancos, van a crear ciertas sustancias que van a hacer que aumenten los osteoclastos y disminuyan los osteoblastos. Entonces, por esta razón, los adultos mayores van a estar con mayor riesgo de tener osteopenia, osteoporosis y que con cualquier caída puedan sufrir alguna fractura, o incluso a veces llegan adultos mayores simplemente con lumbalgia crónica y llega a ser una fractura por compresión que nunca se dieron cuenta. Entonces, tener todo esto muy, muy en cuenta y siempre, obviamente, revisar que los pacientes estén haciendo una densitometría ósea regularmente. Y pues bueno, vamos a pasar ya más hacia el músculo y me gustaría empezando a definir sarcopenia, que va a ser la pérdida progresiva de masa, función y calidad muscular. Como ya mencionó la doctora Leslie, la sarcopenia no es igual a envejecimiento, no son sinónimos, pero sí es una población que va a estar predispuesta a esto. El hecho de tener sarcopenia, vamos a ver que se va a relacionar mucho con el estilo de vida que haya tenido el paciente, con enfermedades que tenga el paciente y con el ejercicio que haya realizado durante su vida. Lo que sí va a haber va a ser una atrofia de fibras musculares, sobre todo las tipo 2.
vamos a perder del 3 al 8% a partir de los 30 años. Y también se ha registrado que se pierde del 30 al 50% de la fuerza de los 40 a los 60 años. También va a haber una disminución en las células satélites, que estas se van a encargar de la reparación y crecimiento de miofibrillas. Esto se debe a que normalmente las células satélite van a estar en un estado de quiescencia. Estar en un estado de quiescencia se refiere a un estado de reposo, pero se llega a aumentar este factor de fibroblastos que hace que la quiescencia disminuya, es decir, que la célula deje de estar en reposo, entonces le dice, ponte a trabajar, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Trabaja tanto la célula pues que se agota y esto hace que se reduzca hasta un 50%. Igual vamos a ver que va a haber pérdida de proteínas miofibrilares, que bueno, seguro ya las han escuchado antes, actina, miosina. Como hay pérdida de estas proteínas, va a haber una menor calidad de contracción. Igual vamos a ver que este factor de crecimiento similar a insulina, que ya vimos también en el envejecimiento óseo, va a disminuir y eso va a hacer que haya resistencia anabólica. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que pongamos ejercicio en un adulto mayor, pues no va a haber la misma respuesta que en un adulto joven. Y bueno, aquí tenemos una tabla en la que vemos los dos tipos de fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Aquí las fibras tipo 1 van a ser las fibras de contracción lenta, mientras que las fibras tipo 2 van a ser las de contracción rápida. Las que mayormente pierden los adultos mayores van a ser las fibras tipo 2. Justamente la resistencia a la fatiga en las tipo 1 puede seguir siendo alta, aunque puede reducir un poco, pero en las tipo 2 vamos a ver que sí disminuye mucho más. Y también va a disminuir más la capilarización, el contenido de mitocondrias, la fuerza generada. Y bueno, lo importante de entender esto de las fibras, ¿qué es? Saber qué impacto funcional va a tener sobre el paciente. Si las fibras tipo 1 son las fibras de contracción lenta, estas son las que me van a permitir mantenerme en postura, caminar, y esas pues normalmente sí se llegan a conservar. Pero las fibras tipo 2, que son las que se pierden, vamos a ver que los pacientes adultos mayores van a empezar a tener dificultad para levantarse de una silla, para subir y bajar escaleras, para reaccionar rápido y van a tener un mayor riesgo de caídas. Y pues bueno, en este esquema lo que vemos es justamente las diferencias, los cambios más bien que se van dando con la edad. En el adulto joven, como justamente tienen, bueno, idealmente deberían tener poca grasa visceral, y una grasa subcutánea normal, mientras que la cantidad de masa muscular llega a ser normal. Pero si en la edad de adulto joven no hacemos ejercicio y aumentamos la ingesta de comidas con poco aporte nutricio, pues vamos a tener en la edad media adulta exceso de grasa visceral y en ese momento vamos a aumentar ácidos grasos y vamos a empezar a disminuir masa muscular. Si continuamos con el mismo estilo de vida, ya que lleguemos al envejecimiento, además de sumar todos estos factores, sumamos todo lo que ya vimos de mecanismos del envejecimiento, pues va a haber una mayor pérdida de masa muscular y también exceso de ácidos grasos libres. Y pues bueno, aquí igual ya vimos que va a haber cambios en la función mitocondrial, esto debido a que vamos a tener menor ATP, menor energía, como ya lo vimos, y esto va a hacer que haya menos proteínas, por lo tanto el músculo va a funcionar menos. Hay pérdida de neuronas motoras rápidas que son reinervadas por fibras lentas y esto va a provocar una pérdida de coordinación entre fibras musculares que nos va a traer como consecuencia deterioro de las habilidades motoras. Igual el envejecimiento y el estrés nos va a dar estas proteínas mal plegadas por varios mecanismos que va a disminuir las proteínas sanas y van a favorecer a la pérdida de masa muscular. Igualmente, volvemos a la imagen del inicio. Si no alcanzan a ver, aquí dice sarcopenia. Ya vimos esta que dice osteoporosis y la de este extremo dice osteoartrosis. Pero bueno, ahorita lo que nos compete es de sarcopenia y vemos pues justo cómo todos estos mecanismos van a provocar este ambiente proinflamatorio que va a favorecer a la pérdida de masa muscular. Y pues justo este artículo me pareció muy interesante porque no es solo que tengan sarcopenia, sino que la calidad de vida se afecta en estos pacientes porque ya no pueden realizar sus actividades como normalmente lo hacen o lo hacían. Este fue un estudio coreano y lo que incluía aquí pues fue esta tabla, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, lo que hicieron fue hacer un cuestionario de calidad de vida y lo que
compararon fue hombres entre mujeres, pacientes sin sarcopenia y pacientes con sarcopenia. Y lo que vieron fue que respecto a la movilidad, el autocuidado y actividades de la vida diaria sí tenían un impacto significativo, o sea, de disminución de calidad de vida en pacientes que tenían sarcopenia. Respecto a la ansiedad y depresión, se vio esto más en mujeres sarcopénicas y respecto al dolor, se vio más en hombres sarcopénicos. Pero bueno, es algo que sí tenemos que tomar en cuenta porque no es solo hacer un diagnóstico, sino todo lo que conlleva este diagnóstico en el paciente. Y pues bueno, vamos ya a pasar hacia el tejido cartilaginoso. Este va a estar compuesto de cartílago articular y los discos intervertebrales. El cartílago articular va a estar conformado por ácido hialurónico, proteoglucanos, colágeno y lubricina. Todo esto va a hacer que justamente el cartílago tenga un ambiente húmedo. El cartílago va a ser como un colchón que nos ayuda a que justamente el hueso no vaya a tocar el otro hueso y vaya a haber fricción entre ellos. Las células del cartílago van a ser los condrocitos, estos no van a tener inervación, no van a tener vascularización y lo más importante de esto es que van a tener una baja tasa de replicación. ¿Esto qué quiere decir? Que si perdemos con la edad estos condrocitos va a ser muy difícil que se vuelvan a regenerar. Justamente esta densidad celular empieza a disminuir a partir de los 40 años. Y el hecho de que se haya disminución de diversas sustancias que nos ayudan a la proliferación de células, pues va a hacer que haya todavía menos células. Igual vamos a tener factores de crecimiento de fibrosis que van a hacer que el colágeno tipo 2 del que se conforma el cartílago se sustituya por el tipo 1. Esto va a hacer que esto se vuelva rígido, que se vuelva duro, cuando idealmente debería ser un ambiente húmedo en el cartílago. Y bueno, los discos intervertebrales van a ser otro componente del tejido cartilaginoso. Estos van a actuar como espaciadores y amortiguadores de las vértebras, nos van a proporcionar flexibilidad y soporte en la columna vertebral. Y pues bueno, igual aquí tenemos muchísimos cambios que se van a dar y que también van a estar en común con con la diapositiva pasada que vimos. Y justamente vemos cómo hay ciertos factores que aumentan y van a hacer que este colágeno de tipo 1 se deposite y lo que más nos debemos llevar de todo esto es que justamente va a haber una pérdida de agua, va a haber una pérdida de fuerza y el disco intervertebral se va a deshidratar. Esto va a ocasionar que por microtraumas o hernias discales que ya existieran antes puede haber una ruptura del anillo fibroso y van a ser más susceptibles a lesiones. Y justamente es lo que vemos aquí, vemos el disco intervertebral, este es un corte histológico con un tinte de hematoxicilina y eosina y vemos el disco intervertebral de un paciente joven, un paciente adulto mayor, en el que vemos que en el adulto mayor pues está con una reducción de volumen pues significativa, ¿no? Y también por esta razón hay que tomar en cuenta que también los pacientes van disminuyendo de estatura. Bueno, los tejidos fibrosos. Entonces ya vimos tejidos cartilaginosos, vamos a pasar con los tejidos fibrosos. Estos van a ser tendones, ligamentos y la cápsula articular. Estos van a contener fibroblastos, colágeno, aquí predominantemente de tipo 1. Ya vimos que en el pasado era tipo 2, que es como un ambiente más suave, más húmedo, el tipo 1 que es un poco más rígido. También va a estar conformado por proteoglucanos, glucosaminoglucanos y elastina. Bueno, con todos los cambios degenerativos que se pueden dar con la edad, estos tejidos van a ser más susceptibles a rupturas. Vamos a empezar a hablar de los tendones. Los tendones van a ser los que unen músculos con huesos y lo que van a hacer es transmitir cargas o movimientos. Dentro de los cambios más importantes va a ser que pues va a haber un menor volumen en la matriz extracelular que tiene que ver con cambios celulares, va a variar el grosor, va a disminuir el agua y va a hacer que este tendón sea menos flexible. Al ser menos flexible el tendón, pues va a hacer que sea más susceptible a cualquier ruptura. Igual cambios celulares que ya mencionamos, pues van a darnos como consecuencia mucho menos proteínas y se va a afectar la función de estos tendones y la reducción de células madres progenitoras. Esto lo podemos traducir en que si un paciente llega a lesionarse o a tener un trauma, la cicatrización va a ser mucho más difícil. Bueno,
Y los ligamentos van a ser estructuras que van a conectar hueso con hueso y nos van a ayudar a estabilizar las articulaciones. Van a restringir y guiar el movimiento. Aquí los cambios que vamos a tener con la edad van a ser técnicamente muy parecidos a los de los tendones, pero el cambio más importante y que me gustaría mencionar es el de cambios en los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores lo que se encargan es de sentir estímulos, posición, vibración, temperatura, distintos estímulos. Y al haber este cambio en estos mecanorreceptores va a afectar la propiocepción del paciente. Entonces, esto va a ser el cambio más importante en el envejecimiento en los adultos mayores. Respecto a la cápsula, aquí lo que vamos a ver es que la cápsula va a contener tendones y ligamentos, va a contener ambos. Va a tener una cápsula interna que va a tener la cápsula sinovial, que se va a encargar de la producción de líquidos. Todo esto para que haya una lubricación articular adecuada y para que justamente el movimiento sea mucho más fácil. Justamente esto nos ayuda a proporcionar estabilización articular y a limitar el movimiento. Igual vemos que ya vimos, es muy parecido los mecanismos de envejecimiento que las otras estructuras, en los que va a haber disminución celular y va a haber una hialinización del cartílago articular y eso nos va a dar como resultado una rigidez. ¿Ok? Y bueno, justamente aquí podemos ver los cambios en la osteoartrosis, en los que igual vemos todos estos cambios, a nivel de celular y todos los mecanismos proinflamatorios que van a llevar hacia la degeneración de ciertas estructuras. Y bueno, todo esto se va a explicar de por qué el adulto mayor siente más rígidas las rodillas, le empiezan a doler las rodillas, le empieza a doler la espalda. Entonces, por todos estos cambios podemos entender cómo son susceptibles a más patologías y explicar todos esos síntomas. Y pues bueno, los mensajes que me gustaría que se llevaran a casa es que, pues ya lo dijimos muchas veces, que el envejecimiento osteomuscular predispone a presentar osteoporosis, osteoartrosis y sarcopenia, pero eso no quiere decir que sea sinónimo de envejecimiento, que esto lo va a condicionar el estilo de vida del paciente, enfermedades que tenga y si hizo o no ejercicio durante su vida. Justamente que estas patologías no son obligadas en el adulto mayor, y que todos estos procesos se involucran los mecanismos del envejecimiento y la inflamación. Justamente estuvimos repitiendo mucho inflamación, factores proinflamatorios, y que es uno de los principales mecanismos. Los cambios en el envejecimiento son inevitables y pues conocerlos bien va a hacer que hagamos una adecuada intervención, ¿no? Y no asumir que le duele la rodilla porque está viejito, sino entender que todos estos cambios, más bien entender por qué se dan todos estos cambios y saber cómo intervenir en ellos. Y pues bueno, me gustaría cerrar con esta frase que dice: no dejamos de movernos porque envejecemos, sino envejecemos porque dejamos de movernos. Gracias.